Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes en esta mañana un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Un tiempo para la comunidad. Y vamos a ver por qué el Día del Señor, el Santo Sábado, es un día diseñado para la comunidad, para poder compartir con la gente, con otras personas de la palabra de Dios, poder hablarles de Cristo, presentarles el conocimiento de la verdad. Por eso comencemos el estudio esta mañana con una oración, para que el Señor nos acompañe y nos dirija a la abrirse de la palabra. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día estamos muy agradecidos contigo que nos permites compartir tu palabra y rogamos a Dios que nos acompañes, que nos dirijas a través del Espíritu Santo para poder comprender mejor lo que tú has dejado escrito y vivir conforme a la palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor, un pasaje de la Escritura en el libro de Hechos, que nos presenta justamente la manera como el apóstol Pablo presentaba en el sábado la palabra de Dios, cómo él podía compartir de lo que el Señor había revelado y cómo esto afectó a la comunidad de una manera interesante, en realidad increíble. La gente venía a escuchar a Pablo porque él traía la palabra viva, la palabra de Dios. Comencemos en el capítulo 13 de Hechos, versículos 14 en adelante, con esta interesante historia. Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano dijo: Hombres de Israel y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. Por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas, como unos 450 años. Después de eso, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: ¿Quién pensaban que yo soy? Yo no lo soy, más bien, he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y como había cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también es escrito en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: Les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción.
En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablara de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y cuando los judíos vieron, las multitudes se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Es así como notamos en esta historia tan interesante, en esta experiencia de Pablo tan hermosa, de cómo él fue usado por el Señor para compartir, para hablar justamente a la comunidad del Señor Jesucristo, poder presentar la verdad de su palabra. Notamos que el apóstol Pablo entró en la ciudad de Antioquía y allí en la sinagoga presentó la palabra de Dios. Pero él llegó a la ciudad, él llegó a la sinagoga no con una jactancia, no buscando ser realmente el que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, el presentarse como un gran predicador, como un gran teólogo. Él entró en un espíritu de servicio, entró simplemente con el deseo de compartir lo que Cristo había hecho en su vida, de compartir de la palabra del Señor. Y así, cuando él escuchó primeramente la lectura de la ley y los profetas, entonces los principales de la sinagoga fueron los que le pidieron a él si tenía alguna palabra que compartir. Ellos no le dijeron a él: tenemos aquí un gran invitado, un gran pastor, un gran predicador, un gran misionero, un elocuente, con su título y con sus doctrinas o con sus doctorados. No. Allí no vemos nada de esto, nada de alabanza al hombre, nada de alabanza a una persona. Al contrario, el espíritu de Pablo mostraba justamente el espíritu de Cristo. Y ese espíritu que el Señor tiene sobre sus hijos, sobre los que realmente son emisarios de suyos, embajadores de Cristo, es lo que impresionó en el corazón de los principales de sinagoga de pedirles a ellos si tenían una palabra para compartir. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles y habla no únicamente a los judíos, sino a todos los que habían aceptado el conocimiento de la palabra de Dios o que reverenciaban al Señor Dios de Israel. Y por eso vemos ahí como el apóstol Pablo les presenta este recuento de lo que pasó con la historia de Israel, cómo el Señor sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, los condujo a través del Mar Rojo, los condujo en el desierto y les llevó a través de los jueces hasta el momento en que pidieron un rey. Sin embargo, el Señor eligió a David y del linaje de David, entonces él hace esa transición y presenta justamente la unidad de Cristo. También presenta cómo Cristo fue resucitado y cómo Cristo es el único que tiene el poder sobre la muerte, porque Él venció al pecado, Él venció a la muerte y Él está ahora intercediendo por nosotros. Por esto el apóstol Pablo presenta esta interesante aclaración de cómo Cristo es el único que no tiene realmente corrupción, cómo Cristo realmente tiene la victoria sobre todas las cosas corruptas, sobre todo lo que tiene pecado, sobre todo lo que está en este mundo, y cómo Cristo nos puede otorgar esa libertad del pecado, nos perdona los pecados y nos trae la redención, nos trae la salvación. Así el apóstol Pablo nos muestra y nos enseña la manera de compartir, de realmente obrar en favor de la comunidad. Pensemos cómo el Señor desea que sus hijos hoy también puedan tener esa experiencia para poder alcanzar justamente con el mensaje, con el evangelio, a quienes están realmente en tinieblas. Vemos así como el apóstol Pablo tenía un mensaje tan importante, tan realmente nuevo, tan necesario, tan justo para el momento en el que estaba viviendo, que la ciudad entera venía a escucharle. El próximo sábado realmente se llenó la sinagoga, que no cabía la gente para escuchar justamente al apóstol Pablo presentar la palabra de Dios. Eso trajo obviamente celos de los judíos, que no querían que los otros, los no creyentes, o mejor dicho, los que no eran del pueblo de judío, que no eran realmente de la iglesia de Israel, del pueblo de Israel, que estos no escucharan la palabra de Dios y sean convertidos. Además, no querían que otra persona que no sea ellos pueda predicar. Eso también nos presenta un interesante panorama,
que habrá en la iglesia, tristemente, gente que es celosa, que quiere figurar únicamente y no desea que la persona, a veces los mismos laicos, prediquen, que la gente que no tiene una formación educativa en teología, que no ha entrado realmente en el seminario, no tiene la capacidad para poder hablar de Dios. Pero aquí nos presenta la palabra de Dios de que este tipo de personas que tienen este celo, que tienen esta manera de pensamiento, en realidad blasfeman a Dios porque no están obrando conforme al Espíritu Santo, ya que el Señor no hace excepción de personas. Él realmente no escoge únicamente los que son instruidos, educados, sino que al contrario, muchas veces pasa por alto a estas personas y permite que la persona que está realmente buscando de Dios, que quiere servirle, honrarle en su vida, sea la elegida, sea la que el Señor escoge para compartir y llevar el mensaje. Por eso pensemos que lo que el Señor necesita y lo que Él quiere en nosotros es un corazón dispuesto, un corazón humilde, humillado ante el Señor, que sepa realmente servirlo de corazón y estar dispuesto a ser usado por Él en la manera que el Señor lo vea. Así vemos como el apóstol Pablo fue efectivo en la presentación del Evangelio y como hoy también Dios quiere que su pueblo, que usted y yo realmente compartamos de Cristo de esta misma manera. Que Dios nos permita en este día del sábado que viene presentarnos ante el Señor, presentarnos ante nuestros hermanos con el deseo sincero de servirles, de mostrar realmente un amor genuino y así podemos realmente servir a la comunidad con la palabra de Dios y también por el ejemplo vivo de Cristo en nosotros. Que Dios te acompañe, te dirija en este día y que por su gracia podamos realmente compartir cada vez más de la palabra de Dios. Podamos realmente servir a Cristo efectivamente usando los talentos, la habilidad que nos ha dado para realmente alcanzar a otros con el amor de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, que es realmente lo único que nos puede ayudar a transformarnos, a hacernos semejantes a Él. Que Dios te acompañe y te guarde en oración y espero verte también mañana aquí para compartir una vez más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.